Y tiene razón Julián, ¿quién mejor que nosotros que hemos visto el tendón, que hemos visto el hueso, para hacer una correlación con sonoanatomía? Entonces, este es un artículo que me pareció muy inclusive, donde nos dice que la ecografía es el tercer ojo del ortopedista, ya que nos permite hacer una verificación. Como ustedes ven, miren, esto es una luxofractura. Los que manejan la mano saben lo complicado que es poder solucionar esto. Y miren acá, claramente nos muestra dónde están los fragmentos de la luxofractura. Si yo no tengo una tomografía que me permita a mí ver el patrón de la fractura, con un ecógrafo se puede hacer. Así que el ecógrafo no es solo para ver los tejidos blandos, aquí pueden ver la correlación y los fragmentos óseos de esta luxofractura. Así que estoy totalmente de acuerdo con esta premisa de que el ecógrafo es el tercer ojo del ortopedista. Entonces, yo les voy a mostrar un barrido de las estructuras que más vemos y que más analizamos con sonoanatomía. Claramente hay muchísimas más que ustedes pueden examinar, pero he traído las más importantes. Y empezamos por la mano, por la placa volar. Qué difícil es diagnosticar una lesión de placa volar, y generalmente estos pacientes se salen con el diagnóstico de esguince en el dedo y se queda ahí el diagnóstico, y el paciente pierde la movilidad, tiene rigidez. Es muy fácil de analizarla, porque por medio de la anatomía uno puede hacer una evaluación dinámica. Entonces usted puede abrir la articulación y ver cómo la placa volar se mueve. Ahorita se las vamos a mostrar en el ejercicio, pero pues es la estructura que vemos acá, la cual pues tiene una parte fija que es distal y una parte móvil que es proximal, que es nuestro mayor restrictor como tal. Entonces esta estructura es una de las que más podemos analizar por medio del examen dinámico, cosa que no puede hacer una resonancia que es estática. Me muestra los cortes, pero no me muestra cómo ni tanto se está abriendo la articulación por una lesión allí en la placa volar. Los tendones extensores, creo que la ecografía es el gol estándar para el análisis de la parte tendinosa. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes le piden una resonancia a un dedo en martillo? Ninguno, ¿verdad? Hacemos la evaluación clínica, lo vemos que tiene la deformidad, decimos dedo en martillo, radiografía para ver si tiene fragmento óseo y si no. ¿Y cómo hacen el seguimiento de ese dedo en martillo? ¿Cómo saben que a las 4 semanas de tener una férula de Stack está cicatrizando ese tendón? ¿Alguno le toma la resonancia a las 4 semanas? Cuesta mucho, ¿no? Bueno, el ecógrafo se lo permite, porque le va a permitir ver la inserción de este tendón en la base de la falange distal. Así que también sirve para los seguimientos de los tratamientos como tal. Los tendones extensores tienen algo peculiar, es que son muy delgados, ¿sí? Entonces tenemos que tener un poco más de habilidad para poderlos ver, pero siempre nos guiamos por lo más fácil. Ya dijimos que lo blanco, lo hipercóico es hueso, entonces yo me guío por mi hueso y sé que arriba va a estar mi tendón como tal. Y si me cambio de plano y cojo el eje corto, miren, aquí está la cabeza del metacarpiano y esto redondo es el tendón. Así que si yo estoy en la metacarpofalángica, puedo ver el capuchón extensor. Por ejemplo, un paciente que se le luxe el tendón, entonces usted dinámicamente puede ver cuando él fleja y extiende cómo se luxa, cuál de las dos bandeletas está rota, y puede planificar cómo lo va a reparar, si tiene que hacer un colgajo o si puede hacer una reparación directa. Entonces aquí vemos una imagen muy clara del tendón y este es el capuchón extensor y él está centralizado. Si no está centralizado, entonces ya sabré qué está pasando con esto. Y miren lo que se puede correlacionar tan fácil. Aquí ya pasamos a los flexores. Creo que la mejor manera de hacer el seguimiento a una tenorrafia, o creo que la única manera de hacerle seguimiento a una tenorrafia, es por medio de ecografía, porque ustedes pueden ver si el tendón está escurriendo, si el tendón pasa por la polea, porque a veces la sutura queda muy abultada y se tranca en la polea, y por eso es que esos pacientes pierden la movilidad y hacen rigidez. Estos tendones son hermosos de ver en ecografía, no es porque sea apasionada de esto, pero se ven espectaculares. Miren, todo esto es el reparo óseo, ¿sí? Y miren todo el recorrido de los flexores, hasta su inserción distal, su inserción, su inserción del superficial, del profundo. Y si yo me voy al eje corto, pues veo los dos, profundo y superficial, el quiasma de Camper, profundo y las dos bandeletas superficiales, hasta llegar
al profundo. Entonces miren que puedo analizar todo el trayecto del tendón flexor. Le puedo decir al paciente o yo mismo puedo mover y puedo ver, ahorita lo vamos a demostrar y lo van a hacer ustedes mismos, que es cómo pasa el tendón por todo el sistema de poleas, y esto es súper importante cuando hacemos una tenorrafia. Yo trabajo en una empresa de accidentes laborales y desafortunadamente todos estos pacientes tienen un aspecto de ganancia secundaria muy grande, no se quieren mejorar nunca. Entonces yo puedo verificar si con el ecógrafo, porque yo soy la que muevo el dedo, que el tendón transcurre perfectamente. Y le digo, mi niño, a trabajar. No hay más incapacidad, porque yo estoy viendo clínicamente que la lesión ya ha cicatrizado, que el tendón sí está pasando por las poleas y que el hombre es el que no quiere mover, porque siempre llegan así con la mano tiesa, que no se cae el mundo. Entonces, esto sí que es útil para la evaluación dinámica de este tipo de lesiones. Aquí tenemos los ligamentos colaterales, como nos mostraba Julián, pues es un poco más fácil si tenemos un joystick, si tenemos un palito de golf, porque la resolución es muchísimo y el tamaño no lo permite, pero también se puede hacer. Entonces yo lo que tengo que hacer es ubicarme. Este es mi pulgar, acuérdense que el ligamento colateral cubital es el que más se lesiona, la lesión de Stener. Entonces yo ubico mi metacarpiano y ubico mi falange y esta es la estructura que estoy viendo, es mi ligamento colateral. Entonces yo puedo hacer el bostezo, ¿sí? Y ver que se abre y ver que el ligamento está desinsertado en alguno de los lados, porque recuerden que esto tiene un problema anatómico y es que la fascia del aductor se me mete y no deja que ese ligamento cicatrice normalmente, así que la mayoría de veces tengo que tomar una decisión quirúrgica si este bostezo es más de 30 grados. La uña, ¿cómo? No hay otra forma de hacerlo sino por medio de una resonancia magnética. Por ejemplo, los tumores glómicos que siempre se ubican subunguiales, que no son tan fáciles de diagnosticar, que en la radiografía no salen, en la resonancia sí. Bueno, la ecografía nos permite ver perfectamente el espacio subunguial, mírenlo, en el plano coronal. Y pues también me permite ver todo desde la matriz unguial hasta la germinativa, hasta la no germinativa. Así que podemos examinar perfectamente el espacio subunguial, que es uno de los espacios más difíciles para uno poder verificar qué hay allí. A nivel de la muñeca, bueno, y aquí las lesiones ligamentarias son bastante frecuentes, pero pues tenemos varios aspectos, ¿no? La radiocubital distal es muy fácil de ubicar porque vemos los reparos óseos, radio y cúbito, y yo le puedo hacer el test de baloteo y ver qué tanto. Recuerden que el que gira sobre el cúbito es el radio, no es que el cúbito se vaya para ningún lado, nuestro poste es el cúbito y el que se traslada para adelante o para atrás es el radio. Eso yo lo puedo verificar con el ecógrafo y puedo ver cómo está también el fibrocartílago triangular. Los extensores son un espectáculo, aparecen como en el libro, exactico. Entonces aquí tenemos gráficamente, y si empezamos desde el primer extensor, que es el extensor pollicis brevis y el abductor pollicis longus, vamos a ver que son dos tendones bastante grandes, bastante gruesos. Entonces siempre nos ayudamos de esto para hacer un poquito de flexión del puño. Otro truco es poner mucho gel para que la transducción sea mucho más clara. Y entonces me voy anatómicamente, me voy desde el borde radial, son dos tendones que se ven muy grandes, se ven claramente. Y si sigo, voy haciendo el barrido, estoy en el segundo compartimento, miren estos dos tendones grandísimos, el extensor capitis radialis longus y brevis. Y yo acá, estos dos no son tan fáciles, pero por ejemplo, si ya paso al tercero, que me guío es por el tubérculo de Lister, ¿sí? Y en la bajadita del tubérculo de Lister voy a encontrar el EPL. Entonces yo le digo al paciente, extiéndame el pulgar, y enseguida me aparece ahí la movilidad y estoy segura de que es mi EPL. O cuando llego al cuarto compartimento, que son todos los extensores, allí le digo al paciente, extienda todos los dedos y veo claramente que los está extendiendo. Así voy haciendo mi barrido uno por uno de los compartimentos, el extensor digiti quinti y el más cubital de todos, que también viene siendo un tendón muy muy grueso, que es este que ven aquí, es esta estructura que está acá. Entonces esta es la cabeza del cúbito y en el borde cubital, que es la bajada también del cúbito, voy a encontrarlo, el flexor calpurnaris, que es una de las patologías más difíciles, de las tenosinovitis más difíciles y más dolorosas para manejar. Y es que cuando vamos a hacer una infiltración,
la idea no es entrar con la aguja y lesionar más el tendón. La idea es poner el medicamento al lado, ¿sí? Para que haga el efecto antiinflamatorio o el efecto que ustedes están esperando. Pero si yo entro a ciegas con una aguja, puedo hasta atravesar con el bisel todo el tendón y puedo crear más lesión. Entonces, las ecografías, las infiltraciones ecoguiadas dan muchísimo mejor resultado clínico, son menos dolorosas. Se recomienda hacerlas con agujas específicas para eso, pero esas agujas tienen un problema y es que son romas. Sí, son las agujas que usan los anestesiólogos para hacer los bloqueos. Entonces, la entrada de la aguja es un poco traumático. ¿Yo qué hago? Si el paciente no tolera mucho esa entrada, pongo un poco de lidocaína en la piel, así cuando hago la punción ni les molesta ni les duele. Porque las otras agujas, pues, sí se pueden hacer, pero producen un efecto, un artificio que lo puede confundir a uno, ¿sí? Que ya se los mostraremos también. Este sí que es bueno para las escafolunadas. ¿Por qué? ¿Qué maniobra le dicen ustedes al paciente que haga cuando le van a tomar unas radiografías con estrés para ver el escafolunado? Radiografías. ¿Cómo las mandan? Con puño y empuñando. Porque cuando empuño hago estrés y se abre el espacio escafolunado. Pues con la ecografía usted le puede decir al paciente que empuñe y usted ve cómo se abre el espacio si hay una lesión del escafolunado. Mucho antes de que pase el DISI, mucho antes de que haya un SNAC por otras lesiones. Entonces, ¿cómo hago yo? Y creo que es la forma más fácil. Siempre busco mi reparo óseo, porque es el más fácil de encontrar y el más fácil de ubicar, de detectar. Entonces, busco mi tubérculo de Lister y me voy yendo hacia el carpo. Cuando me voy yendo hacia el carpo, me encuentro con el escafolunado, que es esta estructura que viene aquí, acá, y esta aquí. Este es el escafolunado y el lunotriquetral, que son los dos ligamentos del carpo que más nos interesan a nivel de la parte biomecánica de este segmento. El fibrocartílago triangular, debo confesar que no es tan fácil de examinar, porque no es una estructura dinámica. Tendría que usted hacer test de estrés, hacerle desviación cubital y hacerle baloteo radiocubital. Para esto sí creo que se necesita un poco más de experticia. De pronto Julián lo ve claramente, yo todavía no lo veo muy claro. ¿Qué me ayuda muchísimo? Hacer las infiltraciones ecoguiadas, porque me voy directo al fibrocartílago triangular. No se lo pongo ni al extensor calpionaris ni al flexor calpionaris, sino entro al espacio del fibrocartílago. Pero la valoración de esta dinámica creo que tiene que tener uno más costra haciéndolo. Y el túnel del carpo. Miren, hay estudios que nos dicen que la correlación entre el diámetro, tanto longitudinal como de grosor del nervio, se correlaciona directamente con el resultado que ustedes van a tener en una electromiografía. Entonces nosotros estamos haciendo un estudio muy bonito en mi hospital, que es el Hospital Militar, donde estamos haciendo la medición del nervio antes y la medición del nervio después de la liberación, para ver si es cierto, porque uno tampoco tiene que comer entero. Uno también tiene que hacer sus propios estudios y mirar si de verdad lo que nos están mostrando es verdad. Porque ustedes, ¿cómo verifican que el paciente vaya bien en un túnel del carpo? ¿Con una electromiografía? ¿Al cuánto tiempo le toman una electromiografía postoperatoria? ¿Al año? ¿Más o menos? ¿A los 6 meses? ¿Y si le sale igualita que la primera? Y le dice compromiso moderado del nervio mediano, ¿usted qué le dice al paciente? Y muy posible le va a salir igualita, porque acuérdense que la lesión mielínica y axonal es irreversible, no va a cambiar, no va a mejorar, la electromiografía le va a quedar igualitica que la de antes de cirugía, ¿sí? Entonces es algo complicado decirle a un trabajador que ya debería estar mejor cuando la electromiografía está igualita que la primera. Entonces sí sería que quedé bien operado, sí sería que me hicieron lo que era. Bueno, con la ecografía podemos hacer un estudio muy detallado del nervio mediano. Los nervios tienen una imagen en sal y pimienta que se diferencia fácilmente. Ahorita se los vamos a mostrar de los tendones, y usted puede medir el diámetro, porque claro, si ya no está comprimido, ya va a pasar de ser ovalado a un poco más redondo. Entonces el diámetro sí debería cambiar
en un nervio que ha sido liberado o se ha descomprimido. Y lo otro que nos sirve es que a veces hay mucha fibrosis también a nivel del ligamento transverso, por ejemplo las recidivas. Yo miro, bueno, pero ¿qué pasó? Yo estaba bien, pues resulta que el paciente tiene un ganglión allí que está haciendo compresión nuevamente. Pues con el barrido del ecógrafo pueden ver todo el espacio del túnel claramente y pues podemos hacer tanto diagnóstico como seguimiento de lo que estamos haciendo. Y las ecografías, las infiltraciones ecoguiadas, yo diría que es un sacrilegio hacer una ecografía, una infiltración de un túnel del carpo a ciegas, porque usted le puede clavar la punta del bisel de esa aguja al mediano, ¿sí? Entonces, si usted la hace ecoguiada, claramente se mete más radial al mediano, porque la estructura más superficial, como lo vieron acá, es el nervio. Miren dónde está el nervio. Es la estructura más superficial que van a encontrar. Entonces es mejor ir a lo seguro para no ir a lesionar. Y esto es lo que les mostraba, ¿no? El ligamento transverso, a veces tenemos problemas allí, a veces esta estructura tiene fibrosis o usted no sabe qué técnica usaron para liberarlo y de pronto el paciente tiene el antecedente de una cirugía, pero no fue liberado. Liberaron la fascia palmar, hicieron otra clase de liberación y uno está como seguro de que sí está liberado y el paciente porque sigue sintomático, la electromiografía sigue igualitica. Entonces aquí usted como cirujano puede examinar el ligamento transverso y darse cuenta qué es lo que pasa y proveer una solución al problema para el paciente. El codo es una estructura que cada vez estamos siendo menos invasivos, ya artroscopia, ya hay parte endoscópica acá también, y pues el ecógrafo nos sirve para valorar varias estructuras. La epicondilitis lateral, esa sí que es difícil, no tiene cura, el paciente no se va a mejorar nunca, yo siempre empiezo por ahí, yo ni tengo la cura ni se lo voy a quitar, yo lo que voy a hacer es un manejo sintomático de su patología inflamatoria crónica. Pero cuando usted hace, ¿cuántos aquí han hecho infiltraciones del codo para epicondilitis? Todos. ¿Y qué tendón infiltran? El tendón conjunto extensor, ¿sí o no? Pero ¿cuál es el tendón que más molesta cuando tenemos epicondilitis? El extensor carpi radialis brevis. Todo empieza allí. Entonces, ¿qué tal si usted muy elegante y muy fino como ortopedista le dice, le voy a infiltrar el tendón que le duele y localiza específicamente el extensor carpi radialis brevis? Se puede. En el corte longitudinal o el corte largo, pues este es el epicóndilo y aquí viene todo el tendón conjunto extensor. Y pues es muy fácil localizarlo porque nuestra cúpula radial es un faro. Usted hace pronosupinación y va a ver perfectamente, se los mostraré en la patología de codo, cómo hace la pronosupinación. Aquí vendrá el ligamento colateral y este es nuestro tendón conjunto extensor en el corte, en el eje largo. Y en el otro, en el eje corto, yo siempre lo llamo así como, este es el epicóndilo, miren cómo está el transductor en el eje corto, y este es un sombrerito, ¿sí? El sombrerito es el tendón conjunto, pero lo que tenemos más radial, o sea, esta estructurita de acá, es el extensor carpi radialis brevis. Entonces usted se puede ir directamente con la aguja y le pone allí la infiltración. Yo abandoné los corticoides hace bastante tiempo, ya no los uso por los efectos secundarios y porque tuve una paciente que hizo una atrofia grasa, entonces le quedó un hueco donde yo le hice la infiltración, ya hasta ahí llegó mi experiencia con los corticoides, solo uso medicina biológica o plasma rico en plaquetas. Pero los corticoides, si usted los aplica donde tiene que aplicarlos y no los deja subdérmicos o en la epidermis, no van a tener efectos de atrofia, grasa o hipopigmentación, ¿no? Claramente el problema de la señora fue de indio y no de flecha, pero preferí abandonarlos y irme a medicamentos más seguros. En la cara medial, pues tenemos el epicóndilo medial y este es el tendón conjunto flexor. Ustedes ven que es una estructura bastante grande que se puede ver afectada y este es el ligamento colateral medial, que también lo podemos ver. Y usted puede hacerle varo o algo y ver si se abre la articulación o no se abre. En la cara posterior, entonces, pues ustedes localizan a su paciente en esta forma y el transductor
están en el eje largo, miren cómo está posicionado, y este es el tríceps. Miren la inserción cómo se ve de linda, se ve perfecta. Entonces, si el paciente tiene una ruptura, pues usted no va a ver esta estructura en continuidad. Y la bursa también la podemos ver desde la parte posterior. Si ustedes quieren, por ejemplo, drenar una bursitis que no que sea abscedado, pero por ejemplo cuando hacen hematomas allí lo pueden drenar, porque pues si es bacteriana toca abrirlo y operarlo, ¿no? En la parte anterior yo siempre me guío por la sonrisa, que es la superficie articular. Y mi otro faro es la arteria, porque yo ya sé que al lado de la arteria está el nervio mediano. Y como decía Julián en una de sus diapositivas, yo le digo, siga la pelotica. Si usted sigue el trayecto, van a ver cómo el mediano se va por debajo del pronato redondo. Y en la parte radial estarán mis dos nervios radiales, la porción superficial y profunda. Pero miren que yo siempre empiezo por la parte articular o la parte ósea, porque es la más fácil de detectar y ya se van a dar cuenta cuando se hagan la ecografía entre ustedes. Entonces, aquí está, miren, aquí está la articulación, ¿sí? Miren la arteria, este es mi mediano, este es mi pronator, si yo sigo, y miren, mis dos nervios radiales, el superficial y el profundo. Entonces, tenemos que empezar a acostumbrar al ojo, ¿sí?, a la parte anatómica, pero es muy fácil si yo tengo un reparo como esto, que es mi articulación. Y miren cómo se ve linda la articulación, ¿no? Yo aquí también me puedo dar cuenta cómo está el cartílago articular. Y qué más fácil que encontrar a alguien que nos palpite la arteria. Entonces es mi faro y digo, la arteria, este compadre que está acá es el mediano. Y si el mediano, si esta parte es donde está el mediano, pues acá tiene que estar el radial. Y ustedes esa anatomía la manejan como pez en el agua cada vez que hacen una cirugía o un abordaje anterior para una fractura epitroclear. Entonces esta es la cara anterior, vemos aquí la arteria, el mediano, y aquí encontramos nuestra parte de nervio radial. Y este también es muy útil para las lesiones del bíceps, ¿sí?, de la porción larga y corta, de la inserción distal del bíceps, porque esto que ven acá es hueso, ¿sí?, es la tuberosidad del radio. Y miren la continuidad que debería tener para ver si hay una lesión. De pronto clínicamente el paciente no tiene un Popeye que me diga, ¿será que sí se rompió o no? Y pues yo lo puedo verificar. Y ya por último, un breve brochazo a nivel del hombro. Y es que en el hombro tenemos posiciones. Esta es la posición 1 para el eje transverso. Entonces ustedes ven cómo se pone el transductor en el eje corto y podemos ver este amigo, ¿no?, que tanto dolor le produce a los pacientes. A veces lo que más duele es el bíceps y no el manguito rotador roto. Y por eso es que hay estudios que dicen, hágale tenotomía y bendición que ya se le va a pasar el dolor. Entonces ustedes pueden ver primero si está o no está. Y si está, si tiene un proceso inflamatorio, miren, aquí está la fosa del bíceps y mírenla acá, igualita, como en el corte anatómico. Y bueno, si ya me voy más abajo, pues ya puedo ver todos los componentes del manguito rotador, el deltoides, el sub, el teres minor, y aquí está la cabeza del húmero, ¿no? Y si me voy en el corte, en el eje corto, pues ya los veo, los puedo diferenciar. Y esto también es una parte clave para la acromioclavicular. A veces tenemos muchas patologías inflamatorias y de artrosis. Queremos hacer una infiltración allí en el espacio, en el menisco, que es lo que le duele al paciente, y podemos llegar directamente con la aguja al espacio acromioclavicular. La posición 2 es como si se fueran a meter la mano en el bolsillo, entonces ya me permite ver un poco mejor el manguito rotador. Y si yo quiero, me puedo pasar a la parte posterior, ¿sí? Entonces, miren, poniendo el transductor de esta forma, que es el eje corto, estoy viendo el deltoides, ¿sí? Si lo pongo en el eje largo, entonces también estoy viendo el deltoides, pero estoy viendo también el redondo menor y mayor. Esta es la posición del paciente, como izando bandera. Entonces, ustedes ven que dinámicamente, ustedes al cambiar la posición, pueden verificar la longitud, si está en continuidad o si tiene alguna lesión. No es lo mismo que a usted le haga la ecografía el radiólogo, que no tiene ni idea de lo que está buscando, porque ¿cuántos de ustedes le mandan un resumen al radiólogo diciéndole, hombre, compadre, ¿será que por favor me le verifica esto al paciente?
No, todos ponen ecografía de puño. ¿Son juiciosos? Poquitos son los que son juiciosos. ¿Y qué hace, qué hace el ecografista? El radiólogo hace un barrido, hace un barrido. Pero si usted que está pensando si opera o no esa lesión de Stener, y es usted mismo el que hace la ecografía y dice, nah, tiene un bostezo de más de 30 y la fascia de la doctora está metida, ¿para qué le gasto más ferulita ni nada? Hombre, vámonos a cirugía que toca repararle ese ligamento. Así que no es lo mismo que un radiólogo nos haga la ecografía a que nosotros, ¿sí?, hagamos la verificación dinámica de una lesión o un control postoperatorio. Esto era como un breve introducción a la zonoanatomía. Entonces vamos a hacer un taller, nos vamos a dividir. La idea, para que no nos desorganicemos mucho, es que vamos a tener una estación principal acá, de la cual vamos a ir haciendo el taller y proyectando, y ustedes se familiarizan rápidamente con esto. Luego van a tener un espacio para que entre todos ustedes, porque ya sabremos que todos empezaremos a hablar, el salón es corto, entonces empezaría mucho el ruido. Vamos a hacer rápidamente un taller con alguno de ustedes con transmisión en vivo, ¿listo? Entonces, puedo empezar yo con hombro, ¿sí? Y vamos a aprovechar y tener esta modelo que como pocas modelos tiene uno. ¿Manos libres tienen? Ok, voy a hablar. Bueno, es muy importante entonces cuando usted va a hacer ultrasonido que así que como cuando usted opera no se enmese. Ustedes dicen que enmesarse es cuando usted de pronto le quedó el electrobisturí, el intensificador de imagen, la mesa con todas las placas al mismo lado y usted no tiene ni por dónde moverse y se siente incómodo. Es lo mismo con el ultrasonido. Cuando usted vaya a realizar una sonografía, cuando usted vaya a realizar una ecografía, tenga en cuenta que usted pueda ver muy bien y manipular. En mi consultorio, yo lo que tengo es que le transfiero al televisor que tengo dentro del consultorio en vivo y en directo la imagen para que el paciente vea, porque para mí es importante que el paciente vea lo que le estoy mostrando y muchísimas veces el paciente ni entiende qué está haciendo, pero le dice, no, maravilloso doctor, muchas gracias, me encantó verme por dentro, me pareció genial esto. Y es importante, yo tengo práctica privada, sé que ustedes aquí tienen mucha práctica privada, no es lo mismo que un paciente vaya a su consulta, pague sus honorarios y vaya y después si tome la decisión si se opera con usted o no, a que el mismo paciente vaya a su consultorio, usted le explique, le haga un examen, le haga una imagen, le haga un ultrasonido, donde usted confirme su diagnóstico, donde usted va más seguro de su tratamiento y el paciente con seguridad va a escoger operarse con usted. Entonces, sí tiene mucha importancia. Entonces, en este momento tengo un transductor lineal. Este transductor es importantísimo que a usted no se le caiga, que se le caiga ese aparato, que se le caiga al paciente, pero que no se le caiga al transductor. El transductor es lo costoso. Entonces, el transductor ustedes van a encontrar que tiene una pestañita, o tiene una guía, o tiene una marca, que le muestra cuál es el hacia el frente y el hacia atrás. Porque si no, usted fácilmente va a decir, venga, pero si estoy siguiendo lo que nos explicó la doctora Ida, porque no entiendo el trayecto, seguramente tiene el transductor al revés. Entonces, en este caso, les voy a mostrar, vamos a empezar de menos a más. Muy bien, entonces, ahí ya, me lo habilitas y transmitamos, por favor. ¿Lo tienes pausado? Actívalo. Perfecto, muy bien. Entonces, este es el hombro de la doctora Ida, ¿listo? Tengo el paciente en una posición neutra. Ustedes observan que una posición neutra no me deja ver mucho el manguito rotador y es porque tengo el acromion. Entonces, si yo me paro aquí sobre el acromion de la doctora, no voy a ver mucho porque tengo el hueso que no me deja ir hacia la profundidad. Pero observen lo que pasa cuando yo llevo el hombro en extensión. Eso que ustedes observan ahí es desde superficial a profundo. Muy bien, ahí está mejor y dale más zoom. Excelente. Y proyectemos, ahí está perfecto, muy bien. Entonces, préstame la flecha. Muy bien, perfecto. Entonces, esto es la piel, ¿sí? Tejido celular subcutáneo.
Posteriormente, el tejido cerebral cutáneo, ustedes encuentran el deltoides. Luego viene el tendón del manguito rotador que está acá y finalmente la cabeza del húmero. Tenemos entonces el deltoides que viene desde acá hasta acá, piel, tejido celular subcutáneo, el manguito rotador y observen la densidad. Entonces ustedes dicen ahí, esto está como difícil, aquí viene la magia. Si yo empiezo a hacer un examen dinámico del paciente, es muchísimo más fácil de entender. Entonces ahí se ve perfecto. Ahí tengo el pointer sobre la tuberosidad, sobre la huella plantar. Este es el que vendría el paciente, por ejemplo, una fractura de húmero proximal de la tuberosidad mayor. Aquí yo lo puedo ver. Y encima ustedes pueden observar cómo está el manguito rotador y observen que tiene una ecogenicidad que es interesante. Miren que es realmente gris, no es ni blanco ni negro. Eso donde ya tiene el pointer es el deltoides. Si nos baja, ese sigue siendo el deltoides, baja. Y ahí está la interfaz entre el deltoides y el supraespinoso. No tiene nada de bursitis nuestro paciente. En un paciente patológico, pues ustedes fácilmente lo identificarían. Y ese es el intervalo donde yo quisiese poner una infiltración, por ejemplo, subacromial, no a ciegas. Además, puedo observar yo en toda su extensión la integridad del tendón del supraespinoso a la huella, para mirar si tengo una ruptura parcial. Y estamos sobre el eje largo. Entonces, miren cómo va a cambiar la imagen ahora que me voy sobre el eje corto. Cuando me voy sobre el eje corto, observen ustedes cómo sigo viendo el deltoides con sus fibras musculares muy claras, porque el deltoides en este sector es puro músculo, pero abajo ya estoy viendo la inserción del tendón del supraespinoso y lo puedo yo seguir hacia posterior o hacia anterior, para incluso en él ir a buscar mi tendón del bíceps. Observen, ahí tengo el pointer sobre el tendón del bíceps. Si yo le doy movilidad, encuentro muy bien el intervalo rotador, un sitio donde fácilmente encuentro yo patologías. Luego me puedo ir yo perfectamente a buscar el subescapular. Si yo me paro aquí sobre la doctora, me veo el subescapular allá a lo profundo y si yo no estoy seguro, sencillamente muevo al paciente. El deltoides no se me va a mover ahí porque el deltoides se me va a contraer es en abducción. Observen cómo en abducción se me contrae el deltoides. Pero en rotación interna observo yo perfectamente el subescapular. Miro yo mi tuberosidad menor, mi troquín, ¿cómo está? Miren cómo se ve bonita ahí la corredera bicipital. No veo líquido alrededor del bíceps. No veo un bíceps tampoco hiperecoico con signos de tenosinovitis. Y me ayuda a evaluar muy bien la rotación externa del paciente. Si yo a esto lo comparo con signos semiológicos de lesiones del subescapular, pues lo que les mostraba a ustedes en el artículo, la eficiencia de mi diagnóstico se sube hasta un 85% versus un 50% y un radiólogo. Entonces, no es difícil poder observar un hombro, no es difícil poder observar un cartílago. Incluso uno podría mirar, la recomendación mía es que ustedes sean sistemáticos, como cuando usted va a operar. Usted va a operar y usted primero hace una asepsia, antisepsia, después planea su incisión, si usted pinta pintando, si no usted va después a hacer su abordaje. Cuando yo digo sistemático es, por ejemplo, no se le olvide hacer su evaluación de su articulación acromioclavicular. Cuando uno va y busca la articulación acromioclavicular de la doctora, quítale un poquito el zoom, por favor. Ahí está perfecta la articulación acromioclavicular. Dale zoom nuevamente, please. Sí, sí, sí. Muy bien. La articulación acromioclavicular de ahí es una articulación acromioclavicular supremamente sana. Ahí usted podría ver, por ejemplo, osteofitos. Usted observa, cancelar. Muy bien. Si usted observa, no tengo ningún líquido en la articulación acromioclavicular. Arriba tengo la piel. Dale un poquito de ganancia. Ganancia es que le doy como mayor brillo. La ganancia se explicaría si podemos hacer este curso de una manera más avanzada en el frame rate, que es la velocidad de refresco. Pero la idea, réstale un poco. Eso. Es muy importante que usted se acostumbre a sus propios parámetros. Lo que para mí es hiperecoico, puede que para usted sea hipoecoico. Siempre manejar su equipo. Y aquí lo que les mostraba de la dirección. Miren que aquí me voy hacia el músculo trapecio, pero si yo pongo y por error tuve mal puesto la dirección de mi ecógrafo,
Cuando yo me voy para acá, puedo tener yo la falsa imagen de que se me va para el otro lado. Siempre saber cuál es el delante y el detrás del ecógrafo. También pudiese, si así quisiera, mirar una inestabilidad posterior y mirar el labrum posterior. Es muy bonito como usted puede observar un labrum en una imagen ecográfica. Les voy a mostrar. Exactamente. Ahí ustedes pueden observar muy bien la cabeza del húmero. Un poquito más de... Miren, miren Aida cómo me ayuda para encontrar... No, no tanto zoom. Y eso, y ahora súbelo para que vayamos hasta la piel. Esa imagen está muy bien, pero vamos arriba. Excelente, perfecto. Muy bien, entonces, tengo ahí la evaluación de miteres, pero tengo en la profundidad el labrum. La cabeza del húmero, pues evidentemente por la esfericidad, y la glenoides, miren lo que apareció supremamente hiperecoico debajo del tendón del manguito rotador. Es la posibilidad más clara que yo tengo de evaluar un labrum posterior. En esos pacientes que tienen signos de microinestabilidad, es muy fácil uno observar un tracking de la cabeza humeral en estos pacientes. Es de familiarizarse. Miren lo bonito que se ve cómo se me va insertando en la huella el manguito posterior. Ahí se ve la tuberosidad mayor en la porción más posterior e inferior, lo que correspondería a la inserción del infraespinoso iteres. Si yo me voy hacia arriba, puedo seguirlo hasta que tenga un problema. Miren el problema que tengo ahí. Se me atraviesa el acromion. ¿Por qué no veo después del acromion? Porque el acromion es hueso, es hiperecoico y ¿qué hay detrás del hueso? Anecoico, es decir, hay oscuridad. Pero tengo formas entonces. Lleva por favor el brazo hacia extensión, hacia atrás. Eso. Listo. Se me solucionó el problema. Vuelvo a ver mi manguito rotador de una muy buena manera, en mi huella con toda la cobertura. Si yo quisiese ver una ruptura parcial, aquí la encontraría. A mí también me gusta mucho la ortobiología. Si le voy a colocar plasma rico en plaquetas a un paciente con una ruptura parcial, voy a la fija. Nosotros somos los que tenemos que hacer ultrasonido. Usted no puede decirle a un radiólogo que si por favor hace un ultrasonido para usted colocar un plasma rico en plaquetas, cuando usted es el que realmente conoce de anatomía. Esto es algo a lo que nosotros tenemos que ir. Tenemos que empezar a utilizar cada vez más en nosotros el ultrasonido. Entonces, hecho este taller de ecografía de hombro, vamos con codo, luego hacemos mano y luego vamos a la práctica con ustedes. Si quieres, haz tu codo y yo me remando acá. Gracias, Aida. El epicóndilo. Perdón, sí. Y yo, vean aquí, con la flecha, espera un segundito. No, tiene mucho zoom. Yo creo que estamos bien. Entonces, lo que vemos muy blanco, ¿sí? Es el hueso, es el epicóndilo. Y todo esto que vemos acá, ese es el hueso, exacto. Y todo lo que vemos, este es el tendón conjunto flexor, ¿sí? Y si yo me vengo más para acá, encuentro la fosita del nervio cubital. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un paciente que está haciendo luxación del nervio y está siendo doloroso, también lo pueden examinar por el ecógrafo. Pero acá es muy fácil yo hacer la infiltración porque aquí tengo localizado mi tendón conjunto, ¿sí? Y yo entro con mi aguja, la localizo y la guío. Porque la idea no es pinchar el tendón, la idea es en el epitendón o en el peritendón poner el medicamento para que sea efectivo. ¿Listo? Algo bastante... Ahí vamos. Miren aquí está mi cúpula radial. Miren cómo la muevo.
¿Sí? ¿Sí la estamos viendo? Listo. Y miren, miren cómo se inserta el bíceps allí, mírenlo. Ahí estoy viendo la inserción del bíceps, la desaparezco. Ahí estoy viendo la inserción, mírenla, esta, y la desaparezco. Así que dinámicamente también, y se ve perfecta, se ve muy, muy, muy clara, miren. Eje corto, sí, eje corto. Entonces, aquí lo veo cuando me aparece y pues el reparo anatómico fácil de localizar es la cúpula que está haciendo pronosupinación. No tengo pérdida allí. Y en la parte lateral, miren cómo puedo ver casi toda la circunferencia. O sea que puedo examinar, por ejemplo, una Mason 1 que tenga la duda, pero también me puedo venir aquí al epicóndilo y miren mi tendón conjunto. Miren, ahí él está pronosupinando y el tendón conjunto es toda esa estructura que estoy viendo, esa. Perfecto. Y aquí el sombrerito, el extensor común. Y me bajo, me salgo y me dentro del epicóndilo y aquí puedo ver toda la masa flexora y ya sé que el más radial de ellos es el extensor capitis radialis brevis, entonces allí es donde yo me voy a ir con mi aguja para poner la infiltración. No un escopetazo a todo el tendón conjunto, sino busco específicamente. Cosa que vale la pena que ustedes piensen. Poquitos exámenes en medicina se pueden hacer sin que el paciente sufra alguna consecuencia, una irradiación, por ejemplo, una exposición a cualquier tipo de contaminación. El ultrasonido es el examen más inocuo que hay. O sea, esto no genera ningún tipo de lesión y para nosotros es fundamental la curva de aprendizaje. La curva de aprendizaje, como decimos nosotros, tiene varios pacientes de nosotros con varias lápidas en nuestra práctica. La curva de aprendizaje de ultrasonido es la única curva de aprendizaje que ningún paciente va a salir lesionado o con consecuencias o con secuelas de usted estar aprendiendo. Usted, la invitación es a que utilice el ecógrafo, que utilice el ultrasonido, se familiarice con él, que su paciente, si usted no ve nada, tranquilo, que su paciente tampoco. Entonces, aprenda con sus pacientes que es una curva de aprendizaje que realmente es rápida. O aprenda con usted mismo, porque se puede hacer usted la ecografía y seguir el recorrido del nervio o de la estructura que está buscando. Miren, ahí está el smile. Ve, tiene buen cartílago el doctor Julián. Sí, sí, sí. Y miren, ¿quién me está palpitando allá? Ajá. O sea que ¿quién está al ladito? Mi nervio mediano. Mírenlo ahí. Y si yo me vengo para acá, espérenme un segundito. Ahí se ve lindo. Ahí se ve lindo. Ajá. Y si yo sigo el recorrido, vean cómo se va yendo por debajo del pronator y se mete. Mírenlo. Ahí vuelvo y me devuelvo. Y mírenlo cómo se va por debajo del pronator. Y me devuelvo. Y ya sé que si ese es mi mediano, pues en la parte radial, entre el... Ahí está el radial. No, más para allá. Ya abajo. Ese. Ahí está mi porción superficial y mi porción profunda. ¿Sí? Entonces, aquí hay una estructura que se las voy a mostrar, que es el Lacertus, se los voy a mostrar en un video que es muchísimo más didáctico, porque, por ejemplo, muchas o algunas de las veces nos conformamos con el diagnóstico de túnel del carpo y resulta que el paciente no tenía la compresión en el túnel del carpo, sino la tenía proximal y el paciente sigue con debilidad, ¿sí? Clínicamente ustedes lo pueden verificar, le pueden decir al paciente que doble la puntica del dedo y haga fuerza y si él
Y si él no puede vencerme y tiene debilidad, eso quiere decir que la compresión estaba acá, no acá. Entonces no le va a mejorar cuando se haga una liberación de túnel del carpo y es un síndrome de Lacertus que se nos pasa muchísimo. Creo que tiene que estar uno familiarizado con el examen físico para poderlo buscar y para poderlo detectar. Ahí está mi mediano. Sí. Ahí está la arteria que palpita. La vemos. Bueno, me voy a volver al smile. Sí. Ahí está mi arteria. Mírala, mírala. Mira. No, pero usted la ve palpitando porque es un vaso grandísimo. Pero entonces no, me parece excelente esa pregunta, porque si yo tampoco las veía. Pero entonces empecemos a integrar conceptos. ¿Qué hay por dentro? Nada. Entonces, anecoico. ¿Bien? ¿Qué tiene dentro del nervio? ¿Qué hay por dentro? Axones, fascículos. Entonces yo lo voy a ver hipodenso o, pues dependiendo de mi hiperecogénico, dependiendo de cómo yo lo encuentre. Entonces es empezar a integrar ese sonido a su mente, como lo hacen los murciélagos, como lo hacen las ballenas. El ultrasonido está en la naturaleza por doquier. Aprendan ustedes a pensar con el sonido y se van a dar cuenta que es muy fácil empezar a buscar esas estructuras. Y esto es diferente a cuando usted está operando. Ay, yo no sabía que esa era la arteria y llamen a vascular. No, aquí no pasa nada. Usted puede buscar todo lo que usted quiera y no va a generarle ningún daño al paciente. No tiene que llamar a nadie en cirugía. Y lo otro es que el nervio se ve es un patrón de sal y pimienta. O sea, es como si fuera algo negrito con muchos punticos blancos. Ese es el patrón de sal y pimienta, entonces son fáciles de detectar. Pero creo que la forma más fácil de detectar es, aquí está mi articulación, ¿sí? Esa sí la vemos claramente. Listo. Y aquí está mi arteria. Otra táctica o otro tip es que pues yo acá estoy un poco incómoda, porque si uno hace presión y compresiona, pues colapsa los vasos. Entonces uno siempre tiene que cogerlo con dos deditos, ¿sí? Y apoyar los dedos. O sea, uno no espicha con el transductor, sino que uno apoya sus dos deditos y el transductor es el que va. Ah, mire, tengo mejor anatomía yo. Miren, ahí está. Disculpa, disculpa. Esa sí se ve, ¿sí o no? Mire, ahí está la arteria y miren mi nervio mediano y cómo se va por debajo. Mírela, mírela, ahí va caminando la bolita y vuelvo y me devuelvo. Mire, ¿sí? Sí, sí. Creo que no tiene mediano. Ah, yo también, sí. Pero entonces, si nos vamos familiarizando, ya sabemos articulación, que para la parte medial va a estar mi pronáter y va a estar, ahí se ve muy, muy, muy claro, mire. Lo redondito que está palpitando, eso redondito es la arteria y justo al lado está el mediano. Y miren, miren, miren cómo se va por debajo del pronátor. Miren, miren, miren la bolita, sigue la bolita, sigue la bolita, sigue la bolita. ¿Sí? Y vuelvo y salgo, miren. Salgo del pronátor. Entonces ahí puede estar comprimido mi nervio. Y ya a medida que ustedes vayan cogiendo más experticia y ya localicen las cosas más rápido, pueden empezar a hacer procedimientos ecoguiados. ¿Sí? Pero pues el paso uno, sonoanatomía y tener una ubicación en la sonoanatomía precisa para uno irse allí. Yo creo que hagamos ejercicio y después hacemos mano.
Muy bien. Señor, pregunta. Sí, por ejemplo, ahora que estamos trabajando aquí en la parte anterior de la muñeca, por ejemplo, uno ha visto casos en que, por ejemplo, uno de nosotros ha operado a un paciente y persiste la sintomatología del síndrome o sea, carpiano anterior. Y lo que hemos trabajado en estos menesteres, hemos visto después en la revisión que, por ejemplo, no se rompió, no se escindió totalmente la parte inferior de ese ligamento anular anterior del carpo. Entonces, quería preguntar, ¿es posible o sea, la sonografía, o Sí, sea, claro. identificar que ese ligamento anular anterior no fue bien seccionado completamente? El seguimiento lo puede uno hacer sin problemas en cualquier tipo de cirugía. En manguito rotador, por ejemplo, yo lo hago de rutina. En el túnel del carpo, que es la pregunta que usted me está haciendo, doctor, es fácil ver el mediano, pero no es fácil ver el ligamento transverso del carpo. El ligamento transverso del carpo realmente es una estructura muy delgada, pero sí puede usted observar con facilidad qué es lo que uno quiere ver cuando un paciente con síndrome de túnel del carpo operado va mal. Si el nervio está dañado o si hay una gran fibrosis. Las dos cosas se pueden ver con el ultrasonido. Entonces, más que uno ver si el ligamento transverso está desde alfa, omega, de cabo a rabo, desde principio a fin, liberado, sí puede usted observar el trayecto del nervio mediano en toda su totalidad, desde el antebrazo, incluso como estaba mostrando la doctora Ida, hasta meterse en zona 3 de flexores. Entonces, lo que pasa con esos pacientes que usted operó el túnel del carpo y no van bien es que usted a veces dice, ¿será que hice algo mal? ¿Será que toqué el nervio? ¿Será que hay fibrosis? ¿Será que tengo una tenosinovitis? Eso sí lo puede ver usted, doctor, en el ultrasonido de muñeca. Un pedacito de ligamento transverso sin incidir. Sí, es muy difícil detectarlo, pero uno sí puede ver que la morfología del mediano cambie. Entonces viene cilíndrico y de pronto vuelve y se aplana. Ahí está comprimido. Entonces, sí, uno sí puede decir que hay el problema. Tal vez no puedo decir, son los 3 milímetros proximales del ligamento transverso que no se liberaron, pero sí puedo ver la morfología del nervio. Y eso relacionado con la clínica, que usted ve que no está denervada la eminencia tenar, que usted observa que no hay parestesias en ninguna de las áreas autónomas del mediano, que a usted le hace un signo de Tinel, Durkheim, Fallen y el paciente está negativo. Eso suma más que lo que uno ve en la rutina, que es pídalo en electromiografía y neuroconducción, y nos vemos con esto. Y donde esa electromiografía y neuroconducción salga mala, más problemas para usted, más se mete el paciente en la cabeza que está mal operado, más dificultades. Entonces, a la hora del teleultrasonido lo blinda a uno porque usted observa lo que necesita observar, pero el paciente no se lleva un informe que le va a generar problemas a usted o confusiones en su tratamiento. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Bonilla. Lacertus fibroso. El lacertus fibroso es una compresión a nivel de la aponeurosis de la extensión del bíceps. Y hay también un síndrome de pronador. Ahí están las dos patologías. Pero la que es muy frecuente, que hemos pasado por alto por décadas, es la compresión del lacertus fibroso, que son los pacientes que usted ha operado el túnel del carpo, que varias personas han operado y no se mejoran, y es porque sencillamente no evaluaron una compresión del lacertus. Sí, buenas. Aunque ustedes están haciendo un trabajo que está en desarrollo todavía, ¿cuál más o menos es el tamaño promedio del mediano en el venezolano común, antes, colombiano, perdón, antes y después de liberarlo? Sí. No el tamaño exacto, sino que usted mida el mediano antes y mire si cambia la morfología después, porque puede variar en longitud desde 14 a 16 milímetros, no tenemos la misma contextura usted y yo. Lo que tienen que comparar es cómo estaba antes y cómo estaba después. Pero sí están los parámetros para que sea no diagnóstico, pero sí como factor de positividad. Si un mediano pierde más del 15% del diámetro total, ya se dice que hay una compresión como tal.
Me imagino que a futuro vamos a tener los criterios diagnósticos ecográficos como tenemos los electrodiagnósticos. Es que por eso ustedes vieron que el título de cuando empecé es ultrasonido en ortopedia es el presente. Esto no es el futuro. Es muy difícil desaprender y muy difícil entender que esta herramienta debería ser nuestra, pero con este tipo de conferencias y de cursos todos ustedes se darán cuenta que se puede hacer. Y en caso suyo, doctor, respecto al túnel del carpo, si usted va y revisa, no lo digo yo, si usted revisa la literatura mundial, ya están sacando el electrodiagnóstico dentro de quién decide cuándo se opera y no un síndrome de túnel carpiano. Es muy clínico. Y el ultrasonido para mí es una herramienta semiológica, es una herramienta clínica. Entonces va a empezar a ganar más, mientras que el electrodiagnóstico ya lo sabemos, no es definitivo. Usted le puede hacer a todas estas personas que hay acá un electrodiagnóstico y encontraríamos falsos positivos de síndrome de túnel carpiano, y asimismo no le guía a uno mucho. Uno básicamente lo busca es para encontrar ese que dice severo, pero usted siempre le pregunta al paciente, ¿cómo se siente? Pues si el paciente se siente realmente sintomático lo opera, pero uno no puede operar exámenes. En cambio el ultrasonido, más que un examen, yo diría que es una asistencia diagnóstica. Pregunta, ¿alguna otra pregunta? Seguimos con mano. Bueno. Hay otro tip que usted puede, o sea, todos quisiéramos tener el stick. Si usted no tiene el stick, usted coge una bolsa de solución salina o un guante lleno de gel y lo pone para que le aumente la capacidad de que ese transductor lineal grande, cuando usted lo coloca en un dedo, queda con muy poca zona de contacto del cristal piezoeléctrico. Al utilizar usted ese tip, vuelve un lineal, una especie de stick. No tan pequeño, ¿no? Bueno, aquí fue emboscada porque... Aquí nos pusieron a trabajar. Entonces, observen la masa que tiene, incluso usted lo puede cuantificar. Estamos hablando de que nos gustan los seguimientos. Yo puedo perfectamente medir cuánto tiene cuando llegó un paciente. Aquí tenemos 6, casi 7 milímetros por 10 milímetros. Entonces, son herramientas que me sirven a mí también para volver a hacer diagnóstico, para poder hacer seguimiento. Bueno. Bueno, vamos a seguir para que le saquemos provecho. Recordemos que el tiempo es limitado. Entonces, se me ocurre que vamos a condensar de una vez las charlas de Aida y yo para que nos quede el resto de tiempo libre y limitado para que podamos seguir en práctica. Muy bien. Bueno, entonces estábamos hablando del ultrasonido, ya yo di las bases, Aida nos explicó muy bien la sonoanatomía, pero entonces, ¿para qué sirve esto? Entonces, ¿para qué sirve esto? Es lo siguiente que les voy a mostrar. Este es mi consultorio. Es muy importante que usted llega un paciente, ese paciente yo lo escucho, lo examino y voy a hacer un diagnóstico. Necesito tomar una decisión. Adecue su consultorio para que sea amigable con el ultrasonido. Sabemos que el ultrasonido necesitamos oscuridad, necesitamos baja luz para poderlo evaluar. Tengan ustedes la calidad y la cantidad de que ustedes puedan hacer. Miren cómo veo yo ahí rápidamente una epicondilitis, un paciente que tiene ahí la cúpula radial. Pueden ustedes observar cómo puedo manejar yo mi ganancia. Acostúmbrense ustedes a manejar siempre la misma ganancia para que no tengan, pero es fundamental para mí, que el paciente cuando va a mi consulta se vaya de una vez con un diagnóstico, y la única forma de lograrlo es con un ultrasonido, porque yo no le puedo decir a un paciente que vaya y se haga una resonancia del codo y vuelva para yo poder saber qué es lo que tiene. Entonces es clave que empecemos a incorporar el ultrasonido en la práctica. Entonces, como estamos hablando en la práctica, ¿qué es? Para mí ultrasonido es sinónimo de consulta. Entonces ya sabemos que en la consulta es clave, pero vamos a mostrar una serie de casos clínicos para que vean para dónde va esto, cuál es el futuro del ultrasonido en ortopedia. Paciente con osteosíntesis de radio distal, 6 meses de evolución, el paciente pierde la extensión del pulgar, bien nos lo explicaba Aida,
ver los extensores es facilísimo, es como en el libro, es como en vivo, es como si estuviéramos abriendo. El paciente se va de una vez con un diagnóstico que ya es obvio, o sea, sabíamos que un tornillo de esto está largo y que le rompió el extensor, pero también me sirve a mí para saber dónde encuentro los cabos. Si este paciente todavía me da para una tenorrafia primaria, si tengo que pensar en que se va más bien de transferencia tendinosa. Entonces son muchas las claves. Lesión del flexor profundo, un paciente que tiene una pérdida de la flexión, puedo ir a buscar dónde encuentro yo el cabo de mi tendón flexor, porque bien lo mostraba Aida, flexor se ve hermoso, el flexor se ve desde dónde hasta dónde va y puedo saber yo una clasificación de qué tanto se me recogió ese flexor. De una vez me sirve para el planeamiento quirúrgico. Asistencia quirúrgica. Este es un paciente que se cae por un matorral, se cae por una montaña y pasa por varios árboles que tienen espinas. En vez de yo tener que abordar a este paciente para sacarle las 22 espinas, los busco por la ecogenicidad que tiene la madera, que es muy amigable, y las saco guiadas por ultrasonido. Hablaba ahorita, Ida, del dolor del hombro. Esta es una paciente de 78 años que le duele mucho el hombro, pero tiene un arco de movilidad completo, es decir, un hombro compensado para hablar en términos ortopédicos. Ese paciente tiene 78 años, pero también tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y tiene un antecedente de 2 infartos. Ya el anestesiólogo dijo que no se le podía hacer cirugía para el alivio de su dolor, pero si yo me pongo a pensar que este paciente con una simple tenotomía de bíceps mejoraría, pues perfecto, me voy a hacerle una tenotomía por anestesia local. Encuentro el bíceps, como bien nos explicó Aida, eje corto, eje largo y eje corto. Este es el eje corto, este es el eje largo, y allá van a ver ustedes la imagen de la ecografía de mi paciente. Miren cómo tengo un bíceps supremamente inflamado. Este es el eje largo, ahí ven ustedes la tuberosidad. Ahí estoy viendo en el eje largo un tendón supremamente inflamado, el bíceps nunca se ve así de ancho. Y si me voy al eje corto, miren, observen esa imagen como en enojo, como en ojo de pescado, donde encuentro que tengo un bíceps supremamente inflamado. Entonces, primero que nada, me voy a hacer una evaluación dinámica. Y miren cómo ese bíceps se me subluxa y se me va hacia adelante, hacia el subescapular. ¿Cómo no le va a doler al paciente un bíceps que está así de inflamado, que está inestable y que está luxando? ¿Qué hay que hacer con ese bíceps? Si somos bíceps killers en pacientes jóvenes, imagínense un paciente de 78 años, hay que hacerle una tenotomía. Estoy haciendo entonces una corroboración de lo que había visto en mi consulta. Miren la maravilla, el paciente está con anestesia local, le estoy haciendo lo que necesito. Ahora, yo le coloqué primero la anestesia local en el área de la piel. Ya después me voy y le hago una infiltración de la correa bicipital con el anestésico local, con la lidocaína, para que no le vaya a doler. Es un procedimiento asintomático, es un procedimiento indoloro, porque el paciente, yo le estoy haciendo no solamente la tenotomía, sino que me estoy yendo infiltrado con anestesia local toda el área que voy a entrar a operar. Entonces, observen ahí cómo voy, ahí está la paciente, y estoy haciendo una infiltración de la correa bicipital exacta, antes de entrar a hacer la incisión. Luego, este tip, siempre que vayan a hacer sonocirugía, amarren la hoja de bisturí con un fixomul estéril para que no se vaya a quedar adentro, especialmente en pacientes obesos, y ahí voy a hacer la tenotomía del bíceps. Paciente no está gritando, ahí tienen el audio, paciente está despierto, es un paciente de 78 años que le habían dicho que no se le podía dar anestesia, y observen cómo entra la hoja de bisturí, y miren la hoja de bisturí cómo empieza a cortar el tendón. Ahí estoy haciendo el movimiento, donde voy cortando el tendón del bíceps, voy directo hasta el fondo, hasta la correa bicipital, ahí no hay ninguna estructura que yo vea en el ecógrafo que pueda lesionar, adicionalmente por anatomía es una zona libre de lesiones. Voy haciendo mi procedimiento, libero con el bisturí y posteriormente hacer la tenotomía con el bisturí, solicito un free, un disector de free, y con el disector de free termino de limpiar esa correa bicipital. Es un procedimiento supremamente sencillo, supremamente seguro. Miren la herida por la que estoy haciendo todo esto en el quirófano con todas las condiciones de asepsia y antisepsia, y luego reviso la correa bicipital. Miren los abordajes, el abordaje por el que hice eso. Pero ¿por qué pude hacer eso de esta manera tan sencilla? Porque tenía una asistencia que es el ultrasonido. El ultrasonido llegó para quedarse, doctores, y yo entiendo que hay gente que no le gustan los cambios. Pues ustedes, si no les gusta el cambio, se va a relegar, doctor, porque el ultrasonido es una herramienta valiosísima en la ortopedia.
Este es otro caso, un Dupuytren. Este es un paciente que lo habían operado 2 veces en Miami y fue y me buscó a Manizales, Caldas, para que le hiciera una revisión porque tenía 2 cirugías percutáneas y en una de esas cirugías percutáneas había perdido la sensibilidad parcial de la cara del quinto. Genera una recidiva, es una clasificación de Tubiana 2D y lo mismo, para hacer esta infiltración. Muy bien, entonces mira, ahí empieza a verse en azul. Miren y este cómo es el flexor. hago la evaluación Dobla el dedo dinámica, incluso tengo y las estira, lupas puestas por si necesito dobla abrir. y estira. Entro a cirugía con todo, voy, reviso cómo se Dobla encuentra el y paciente, estira. observen en el ecógrafo cómo busco está el precisamente brazo por el normal, Doppler la ubicar muy bien los paquetes Se ve perfecto. y cómo por el Doppler Estira también bien el dedo encuentro y dóblalo. el tendón. El paciente está con Relájalo. anestesia local también, Pone pues la porque aguja necesito decirle al paciente que estire y hiperecóica. doble para yo poder evaluar bien. Miren cómo se ve el tendón y al lado el paquete. Aquí estoy en zona 3 de flexores, aquí no hay ningún misterio. Aquí puedo hacer la liberación percutánea y miren cómo empiezo a entrar con la aguja para romper el Dupuytren como si estuviese haciendo una aponeurectomía percutánea con agujas, pero con la tranquilidad y la seguridad de que mi aguja no me va a generar una lesión donde no quiero, porque aquí al lado tengo el vaso y el vaso con la arteria, vena y nervio y estoy trabajando directamente sobre el lado del cordón. Y esta imagen que ustedes ven al lado, pues resulta que es el mismo paciente. Guiado por ultrasonido, me di cuenta que en zona 2, aquí estaba trabajando en zona 3, abordajes mínimamente invasivos, limitados, pero cuando me fui para zona 2, donde tenía el otro gran cordón, me encontré que pasaba el vaso justo sobre la lesión. Hago un mini abordaje, con mis lupas evalúo dónde está el nervio, lo protejo y perfecto, procedo a la liberación. Y observen cómo tengo el nervio en todo el eje del dedo, en todo el centro. Que uno diría, eso es una zona segura para hacer la fasciectomía percutánea, para romper esa cuerda tendinosa. Perfectamente pudo haber esto roto el nervio si no tenía la asistencia del ultrasonido. Entonces, se vuelve clave realmente hacerle a los pacientes que usted les vaya a hacer manejos de Dupuytren percutáneos el ultrasonido. Es la herramienta que se va a volver el gol estándar. Estamos seguros que vamos para allá. Este es un video de una liberación de túnel del carpo asistida por ultrasonido. Lo primero que uno tiene que hacer es hacer una demarcación de la anatomía de superficie. Usted, como siempre, se guía por anatomía de superficie en ultrasonido para que usted no tenga ningún tipo de riesgo, para que usted no tenga ningún tipo de miedo de que va a entrar a fallar. Verifico dónde está la arteria radial, dónde encontré la arteria cubital, dónde estarían las ramas después del arco palmar profundo. Y después de eso, me voy perfectamente a trabajar todo guiado por ultrasonido. Entonces, técnica estéril, ligamento transverso, doctora, ya está arriba, el nervio mediano nos mostró ahí el patrón que tiene, los tendones flexores son más hiperecóicos, este es un eje largo. Aquí estoy viendo en el eje largo la estructura que va a entrar a liberar. Y luego de que tengo evaluado, identificado las estructuras, usted procede precisamente a eso. Usted se va directamente a hacer una infiltración donde usted lo requiere, porque bien lo explicaba Aida, si usted le coloca un corticosteroide intraneural, el paciente va a quedar con dolor crónico, va a quedar con un síndrome del oso regional complejo y va a quedar toda la vida acordándose de usted. Eje corto. En el eje corto voy y vuelvo y busco mis estructuras. Mi nervio mediano, la aguja verde. Aquí ustedes observan el nervio mediano y ustedes observan aquí arriba la aponeurosis palmar. Entonces yo tengo que entrar a hacer una disección sencilla. Este instrumento ya lo tenemos en Colombia, se llama el Kemis, es un instrumento que es una estilete de cuchilla hiperecoica que nos sirve para poder evaluar. Aquí sencillamente lo que hacemos es abrir celular subcutáneo para saber dónde debemos empezar nuestra cirugía. Puedo ver yo incluso con el ultrasonido que esté liberando por el sitio correcto, es decir, que me esté yendo por el lado de arriba del nervio. Observen cómo empiezo yo a avanzar con todo el disector y tengo a mi nervio protegido abajo. No tengo ningún problema, estoy trabajando por encima de él. Este es el Kemis. Esta estructura lo que hace es que es una aguja, tiene una cuchilla donde entonces voy cortando arriba, voy cortando acá, aquí voy, aquí voy, aquí voy, aquí voy, aquí voy, aquí voy, y abajo todo el tiempo tengo protegido el nervio mediano. Miren cómo voy, y voy liberando todo este ligamento transverso. El nervio mediano no tiene ningún problema, y sí hasta dónde debo liberar, porque ahorita vimos que las arterias se ven muy fáciles, es anecoica, es el cilindro, el ojo completo, y le da a usted la facilidad de saber exactamente hasta dónde tiene que ir usted.
más avanzado. Por ejemplo, este es un paciente que tenía unas fracturas costales. Mi esposa, que ahí está en la piscina feliz, porque ella cada vez que le digo que nos llamaron de República Dominicana, es la primera que me dice que cuando nos vamos. Ella es cirujana de tórax. Operamos las costillas en conjunto, porque cuando usted recuerda en medicina, la toracotomía para hacer un abordaje para una costilla es una incisión gigante con altísimo sangrado. Entonces, ¿yo ya qué hago? Yo entro y reviso dónde está la fractura. Ahí está perfectamente, abajo está, arriba está el otro pedazo. Aquí no hay necesidad de ser científico para entender que ahí está fracturado. Marco yo dónde están las fracturas y al marcarlas, pues ya puedo hacer abordajes limitados. Esto es un tórax inestable, por eso se está operando. Es un tórax inestable, por eso se opera. 3 arcos costales en este lado y 3 arcos costales allá. El paciente tenía una paradoja respiratoria, se colapsaba el pulmón cada vez que el diafragma funcionaba y en vez de hacer una toracotomía que iría desde la sifosis del esternón hasta casi que hasta la región lumbar, se hacen 2 incisiones limitadas y muchísimo más seguro. Entonces recordemos, esto es clave, la ecografía es fundamental. ¿Quién sabe más de anatomía musculoesquelética que el ortopedista? Nadie. Entonces nosotros deberíamos ser los que hacemos el ultrasonido. Y además es un elemento versátil, inocuo y seguro. No irradia a nadie, no quema a nadie, no tiene ningún problema y es una asistencia que, como todas las asistencias, siempre han llegado para quedarse. Aida nos va a mostrar un paso a paso de algo que también es una realidad, que es la ortobiología. Gracias. Gracias. Quiero mostrarles este video que fue lo que se hizo en la presidencia de la doctora Aida, que fue el primer curso de ecografía musculoesquelética en Colombia. Observen el quórum que tuvimos. Todos ellos son cirujanos de mano. Todos con ecógrafo en sus mesas. Esto ya está inventado, doctores, y esto que ustedes están haciendo acá, los felicito a quienes se inscribieron porque realmente tienen la mente abierta y saben para dónde vamos. Y mil gracias siempre a la República Dominicana, especialmente al doctor Silverio y a Pablo y a la doctora Maruel. Bueno, lo del tórax inestable, toca tener esposa cirujana de tórax para reproducirlo, por favor, no intentar en casa, que no es tan fácil el abordaje. Y una anotación para el Dupuytren. Recuerden que en el Dupuytren se altera la anatomía, ¿sí? Entonces tienen que tener mucho cuidado con los procedimientos percutáneos porque la banda espiral coge los paquetes y los medializa. Y por eso es que Julián, cuando abrió, se encontró el paquete en la mitad del tendón y no al lado del tendón. Exacto. Bueno, yo les voy a mostrar un poco los procedimientos que podemos hacer a nivel del codo. Creo que es una patología tan difícil de manejar y que todo el mundo le va sacando como el cuerpo, ¿no? Las epicondilitis, váyase para el fisiatra. El fisiatra lo va a mejorar. Y si el fisiatra no resulta, clínica del dolor. Eso lo salva a uno. Pero pues a veces el paciente de verdad necesita de nuestra intervención. Entonces, ya les había mostrado que el bíceps es muy fácil de analizar porque miren, siempre váyanse al radio, el radio, y miren la inserción del bíceps, la porción superficial y la porción profunda, y el Doppler es una herramienta muy útil. Nosotros la usamos menos que los reumatólogos, pero por ejemplo cuando usted quiere hacer diagnóstico temprano de artritis reumatoidea, ya existe el mapeo de Doppler para no decir este paciente tiene algo inflamatorio, porque recuerden que más del 50% de las enfermedades inflamatorias pueden ser seronegativas, ¿no? Entonces todos los exámenes le salen negativos, el reumatólogo lo despacha y dice usted no tiene nada, y la paciente tiene toda la sintomatología. Entonces, eso era lo que les quería mostrar. Miren la sospecha, aquí hay un fragmento óseo pequeñito, el paciente sí, no tiene tanta limitación porque el brachiorradialis le está ayudando y no hace un Popeye así como uno que uno diga, uy, sí, se llevó el bíceps. Entonces yo aquí entro con esta sospecha y veo que no hay continuidad, ¿sí? Hay un muñón, no llega a la porción superficial, que es esta,
pero aquí hay un hueco. Aquí hay un hueco, entonces eso quiere decir que el paciente no me hizo el Popeye porque tenía una lesión parcial. Estos son los fisiculturistas estos que se ponen a hacer CrossFit y hacen rupturas parciales del bíceps. Y eso era lo que nos mostraba Julián, y es que a veces esos artefactos, ¿sí? Por ejemplo, esta es una sombra acústica, nos dicen, oh, algo pasó, y es que como aquí no hay continuidad, el muñón hace esta sombra, que es esto que ven acá. ¿Sí? Y ustedes pueden cambiando la angulación del transductor, pueden verla claramente cómo se define, y nos puede también hacer pensar de que algo pasó con ese bíceps. Este es el acertus fibroso. Entonces, nuevamente, me guío. La arteria que palpita. ¿Sí? El smile, la articulación, la arteria que palpita, entonces yo sé que al lado está la vena, pero al lado está el nervio mediano. Acá está nuestro supinador, ¿sí? Y este es el acertus. Esta es la estructura que va a hacer la compresión, que es esta prolongación del bíceps. Entonces, clínicamente, podemos sospechar cuando el paciente tiene este pequeño agujerito en la parte anatómica. Eso lo debe hacer uno pensar que de pronto el problema no es el túnel, no es una compresión distal. No sé si le alcanzan aquí a ver, es como una concavidad que hacen los pacientes, porque esta estructura está jalando la piel. Este es el examen físico que le pones, le hace clic a esta para que se active esta primero. A esta primero, a otra, esta. Eso. Ustedes ven, miren el examen físico. Miren que el paciente no puede contra la fuerza. Se le gana en la flexión de las interfalángicas y de las distales de los dedos. Quien está haciendo el examen físico es el doctor Thomas Apar, que es un experto en esto. Y miren, el paciente no tiene fuerza. Y él no se queja tanto del adormecimiento de las manos, de las parestesias y las disestesias, porque ya lo habían operado el túnel del carpo y seguía con la debilidad. Entonces acá ustedes ven que se está haciendo la infiltración del anestésico, ese es el acertus, y se está haciendo en el eje largo, se infiltra para que sea un procedimiento no doloroso. Siguiente, perdón, yo tengo acá, tranquilo. Y ustedes ven, miren la incisión percutánea con un estilete. Este estilete lo usan los de hombro, y miren cómo cambia el examen físico. Miren, el paciente ya se puede enganchar de él, ¿sí? Después de hacer la descompresión. Claramente esto necesita una curva. Yo no estoy diciendo que mañana salgan todos a liberar el acertus fibroso con un estilete de hombro, ¿sí? Primero abran, vean la estructura, la conocen, hacen la liberación abierta, y a medida que se vayan familiarizando con la sonoanatomía, pues ya la podrán localizar. Y es muy importante, como dijo Julián, pintar en el paciente, porque cuando uno infiltra con el anestésico puede perder un poco los planos que estaba viendo antes. Entonces, si usted ha pintado donde va a hacer la incisión, pues no tiene pérdida y no se va a perder anatómicamente. La epicondilitis medial, el Doppler es muy útil, porque el Doppler nos va a mostrar que hay un patrón inflamatorio diferente, o sea, hay una hipervascularidad, porque algo está pasando allí, porque está inflamado. La resonancia magnética lo único que le puede a usted describir es que tiene epicondilitis medial, ¿no? Así hace la lectura. Y correlacionar con la clínica. Los radiólogos siempre ponen, y correlacione con la clínica. Ok, no, pues la clínica ya la sabíamos. O al menos que tenga una ruptura intrasustancia. Entonces, miren, el epicóndilo, este es todo, miren el grosor de este tendón, es una estructura bastante vasta, y ustedes ven que se perdió la continuidad. Aquí viene el patrón de los grises, y miren aquí lo que pasó. Entonces aquí ya tenemos una ruptura parcial en el epicóndilo, y el ligamento colateral se ve claramente, miren el patrón normal, aquí está gráficamente, ¿sí? Y cuando tenemos una ruptura de pues primero, cuando usted le hace las maniobras de VAR o algo, se le va a abrir, y lo otro es que no van a encontrar la continuidad como la vemos acá. Una cosa es que pues mi Dios nos mandó con una derecha y una izquierda, ¿no?
Entonces, si yo tengo dudas de que esto sea lo normal, pues me voy a la otra, miro la estructura y dice, ah, listo, así se ve normal. Entonces ahora me voy a ir al otro lado a ver qué fue lo que pasó. Y eso nos ayuda mucho. Yo ese ejercicio lo hago mucho para no, porque es que en la ecografía con que usted gire su mano 15 a 10 graditos puede cambiar lo que están viendo en la imagen. Entonces, mientras se acostumbran, siempre es bueno tener la imagen de lo normal y voy y lo comparo con lo que no está normal. Es un ejercicio que les aconsejo que hagan. Y la epicondilitis lateral, pues es la misma forma. Vemos una hipervascularidad. Y esta es la imagen del sombrero que siempre les he mostrado. Este es el eje corto, ¿sí? Y aquí está el extensor capiorradialis brevis, el más lateral. Mi aguja debe apuntar es acá, no acá. No directo en el epicóndilo, sino la debo dirigir acá para poder hacer la infiltración correcta. Aquí estoy haciendo una infiltración de un extensor capiorradialis brevis. Le hace clic, por favor. Miren el epicóndilo. ¿Sí? Hágale clic. Ahí está. Miren la aguja entrando. ¿Sí? Y aquí lo que estoy aplicando es plasma rico en plaquetas. Entonces, lo localizo y me devuelvo un poco y lo pongo en toda la superficie del tendón. Miren, ahí estoy con mi aguja. La veo claramente. La puedo guiar. No aconsejo aplicar el plasma rico en plaquetas dentro del tendón porque puede ser muy doloroso para el paciente, sino en la superficie, en toda la superficie del tendón flexor. También se pueden, si ustedes ven, con la aguja puedo llegar hasta el epicóndilo y puedo hacer microperforaciones si así lo quisiera, pero por favor pónganle un poquitico de anestesia local al paciente porque duele y entonces le puede retirar la mano. Y el ligamento colateral, que ustedes ven aquí, esta es la longitud normal, y si le hago maniobras de VAR o algo, pues veo cómo se abre el espacio. La parte lateral es muy fácil de examinar porque la cúpula radial nos ayuda muchísimo. Entonces, les voy a mostrar acá. Miren la irregularidad, otra de la porosifera. Miren la irregularidad que tiene aquí. Tiene una fractura no desplazada. Y cuando lo cambio en el corte, miren dónde la vemos. Miren. Y la radiografía era normal. El paciente seguía con dolor, es esguince del codo. Y entonces aquí se ve el diagnóstico como tal, y ya que ya está, pues que no se desplazó y que no hay necesidad de hacerle más. Las rupturas del tríceps no son tan frecuentes, pero se puede ver claramente. Miren, aquí falta un pedazo. Esta es la punta del olecrano y le falta un pedazo a la inserción distal. Y como les decía, la parte posterior, las bursas, podemos encontrar una enfermedad inflamatoria y una hipervascularidad, o podemos encontrar, por ejemplo, esto que es un hematoma, ¿sí? Lo vemos totalmente a tensión, que le está doliendo al paciente. Y esto también es como se ve la bursa cuando está inflamada y cuando tiene una hipervascularidad. Entonces, como ustedes ven, la ecografía es una herramienta de diagnóstico para intervención, para seguimiento, para evaluación dinámica. Ya ahorita les vamos a mostrar cómo evaluar los flexores, que creo que es la mejor manera de ver que uno ha hecho bien una tenorrafia. Sí, los estudios nos dicen que las tenorrafias tienen que tener más de 8 pasadas, que tiene que el nudo esté por dentro, que no se forme un gap cuando usted la está haciendo. Por eso la técnica Walland ha sido como lo mejor para las tenorrafias, porque uno le dice al paciente que mueve y ve si se hace el gap. Pero díganme ustedes cómo van a hacer el seguimiento del proceso de sanación de un tendón, que dura 8 semanas. ¿Cómo le puede decir usted a la terapista ocupacional, oiga, ya suéltele la protección y déjelo extender, porque ya veo que está cicatrizado el tendón y que está discurriendo por todas las poleas? No creo que haya otro método para hacerlo que sino la ecografía. Entonces hacemos... Bueno, los invito a que se unten de gel, los invito a que cojan cada uno de los ecógrafos que hay. Vamos a volver esto práctico, les vamos a demostrar que esto no tiene ningún misterio. Entonces vamos por favor a hacer grupos. Aida y yo vamos a estar dando vueltas a través de los grupos. El personal de soporte nos va a ayudar también para que les vayan familiarizando.
Este es el momento de desorganizarnos, de untarnos, de que el más musculoso se quite la camisa y aproveche y se luzca. Y empecemos entonces.
Entonces, no es lo mismo yo veo a Bonilla de aquí que lo estoy viendo de frente, no es lo mismo él que lo va a ver de lado, y no es lo mismo que el que está allá arriba que lo va a ver coronado. Por eso, en toda la parte de arriba, por eso usted ve que hay momentos que se ve a la bolita, cuando ella volteaba el transductor, se veía el vaso y se veía el nervio completo. Entonces es que se juega tirando tanto el transductor como el nervio. Y ahí tú angulas y tú comienzas a ver. Entonces, como se maneja anatomía, ya entonces ustedes juegan con eso y utilizan las imágenes. Para que no lo confundan. Ella lo que hizo fue que le dio un zoom y lo puso grande para que ustedes puedan ver anatómicamente. Entonces, automáticamente ustedes lo ponen más pequeño. Y ahí tú lo ves. Entonces, hagan un call que dijeron y mira el vaso y mira el músculo cómo se ve. Entonces tú tienes un corte, entonces tú estás haciendo un corte longitudinal. Ahí está viendo toda la longitud. ¿Cómo la agujita? Ah, yo busqué la flechita porque yo pensé que te iba a explicar algo.
Que sobe, que sobe.